mandar sus himnos, hermanos, vamos a cantar el himno número 10, que es el himno a Jesucristo ven sin tardar. Otro himno esta mañana, el himno que dice viviendo por fe. Confío tan solo en mi
Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Les invito a que abramos nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, el capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4, vamos a buscar ahí, por favor, hermanos. Así que busquemos en esta mañana. Romanos capítulo 4, por favor. Estamos en esta mañana buscando la dirección de Dios en ese capítulo. Romanos 4, por favor. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer con reverencia la palabra de nuestro Dios en este día. Gracias a Dios por su palabra, que siempre es oportuna, siempre. En el momento cuando más lo necesitamos, ahí está la palabra de Dios para nosotros. Busquemos el versículo 23, por favor. Romanos 4, 23, 24 y 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Dice, voy a leer en alta voz. Ustedes ahí me siguen con su vista, por favor, hermanos. Dice el verso 23, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Esta mañana, hermanos, vamos a tomar este texto para hablar sobre la justificación, y vamos a hablar específicamente sobre los 3 ingredientes para la justificación. Y ahorita vamos a verlo, hermanos, un poquito más de detalle. Vamos a orar al Señor, hermanos, para continuar. Padre, damos gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros hasta el momento. Podemos ver tu mano moviéndose, Señor, cada día, cada vez más, Señor. Vemos la confianza, el restablecimiento, Señor, en el corazón de los hermanos. Gracias, bendito Dios. Pedimos, Padre, que sigas fortaleciendo a tu pueblo con tu palabra, que en esta mañana, Señor, podamos ser alimentados con el mensaje de este día, Señor. Ruego que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La justificación. Según el diccionario, hermanos, la palabra justificación se refiere a la causa, razón, argumento que justifica. Eso es la justificación. Es la prueba de la inocencia de alguna persona. Eso es lo que significa la justificación. Nosotros éramos culpables, habíamos pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado, por lo tanto éramos culpables. Y el precio del pecado es la muerte, según lo que nos dice la Escritura, hermanos. Una persona por sus pecados merece la muerte. Y al morir una persona sin Cristo, iba a morir eternamente. La Biblia dice que iba a ser separado de Dios, lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces nosotros, porque somos pecadores, merecemos la muerte, la condenación de nuestras almas. Pero gracias a Dios que eso, hermanos, fue pagado en la cruz del Calvario. Fuimos justificados por la muerte de Cristo, dice el versículo que leímos en esta mañana, el cual fue entregado, hablando de Cristo, por nuestros delitos. Él pagó el precio por nuestros pecados, hermanos. Entonces la justificación nos trae a nosotros el derecho ahora de vivir una vida nueva en Cristo. Quiero decir, hermanos, que muchos de nosotros, a muchas personas cristianas, muchos hermanos en Cristo, la duda lo ha agobiado. El diablo es un ser poderoso y continuamente viene a nosotros para meternos la duda, hacernos creer y hacernos pensar: Dios no te escucha, no puede ser posible, tú todavía cometes muchos errores, si te mueres te vas a ir al infierno porque realmente no has cambiado.
O sea, el diablo es muy astuto y la Biblia dice que es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, es necesario que los cristianos aprendamos y entendamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Cuando Él dice que pagó el precio por nosotros, hermanos, Él vino a quitarnos la culpa. La justificación es que Él nos quitó la culpa. Éramos culpables, pero Él ya nos quitó la culpa. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no sé si en todos los países lo harán, pero cuando un presidente termina su periodo, su tiempo en la presidencia, antes de irse, él tiene la facultad de indultar a un preso, darle el indulto, dejarlo libre. Él antes de irse va y le abre la puerta a un preso y lo deja que se vaya. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Él lo hizo así, de esa manera, muy sencillamente. Él nada más vino y pagó el precio. Está la puerta abierta para que te vayas, eres libre. Pero, hermanos, es necesario que nosotros entendamos los principios, las bases de la justificación. Por ejemplo, quiero en esta mañana hablar sobre 3 principios o 3 ingredientes importantes que fueron necesarios para que el culpable, que éramos todos nosotros, pudiéramos ser libres de culpa alguna. Hay 3 ingredientes. Número 1, hermanos, podemos hablar sobre la gracia de Dios. El ingrediente de la gracia. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Qué importante es que nosotros los cristianos comprendamos, hermanos, que no merecíamos, nadie de nosotros. ¿Quién de los presos que están en prisión? Y regularmente cuando hablamos de que el presidente le da el indulto a un preso, siempre es de los que tenían muchos años más en la prisión, los que tenían que pagar mucha más condena. Pero ¿qué fue lo que hizo, hermanos, que el presidente fuera y los liberara? Fue solamente por gracia, no tuvo que pagar nada. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. En el capítulo 3 de Romanos, por favor, dele vuelta un poquito hacia atrás. Estamos por ahí cerquitas. El capítulo 3, versículo 24. El 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo acabo de mencionar anteriormente. Y el 24 dice: siendo justificados. Dice que nosotros hemos sido justificados. ¿Cómo, hermanos? ¿De qué manera? Gratuitamente. ¿Por qué, hermanos? Por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros no teníamos que pagar nada. Es más, nosotros no hemos pagado nada, hermanos. La salvación nuestra fue presentada a nosotros gratuitamente. Romanos 6:23, en la segunda parte dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, gratuito. Ningún regalo cobran por él. Los regalos son gratis, hermanos. Y el Señor vino a darnos el regalo de la salvación por gracia. Gracia es un don inmerecido, hermanos. No nos merecíamos. ¿Quién de nosotros merecíamos la salvación eterna? Nadie la merecía. Todos nosotros merecíamos ser condenados, merecíamos ser lanzados al lago de fuego, seguir con la carga del pecado, pero Cristo pagó el precio y ahora Él nos ha salvado por su gracia. El versículo nuevamente lo leo, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Él se encargó de que esto funcionara y fuera así. En el capítulo número 3 de Tito, por ejemplo, un poquito más adelante, hermanos, en nuestras Biblias, dele vuelta hacia adelante en su Biblia, capítulo número 3, vea el versículo número 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Si lo tenemos, dice así la palabra de Dios: para que justificados, una vez más vuelve a mencionarlo el apóstol Pablo, justificados por su gracia, justificados por la gracia de Dios. Él quitó la culpa de nuestros pecados gratuitamente. No tuvimos que hacer mérito ninguno. No tuvimos, hermanos, nosotros que pagar nada para ser justificados, para ser absueltos, dejarnos libres.
Recuerdo hablando de la libertad que el Señor Jesucristo fue el que lo dijo allá por el Evangelio de Juan capítulo 8. Y conoceréis la verdad, Cristo es la verdad. Y la verdad, Cristo Jesús, os libertará. Él nos da la libertad, vino a justificarnos, no lo merecíamos, pero Él nos ha hecho libres. Gracias al Señor por ello, hermanos. Por eso dice el versículo, el texto nuevamente, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Hoy nosotros somos herederos de la vida eterna. En otras palabras, Él vino a justificarnos, a quitarnos la culpa para que pudiéramos tener vida eterna. Gracias a Dios por su gracia. Pero hay otro, hermanos, otro ingrediente más que el Señor empleó para nuestra justificación. Y ese es el ingrediente de la fe. En Romanos capítulo 5, volvemos a Romanos, una vez más, Romanos, pero ahora el capítulo 5. Ve ahí lo que dice el versículo 1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Nosotros somos justificados ¿por qué, hermanos? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Él ha quitado la culpa porque empleamos la fe. Por ejemplo, viene, hermanos, la orden del presidente para abrir la celda y dejar a un preso libre sin pagar nada. Fue de gracia, gratis. Pero ahora el preso tiene que emplear su fe. Él tiene que creer, estoy libre, y salir. Porque él tiene que decidir si sale o se queda dentro. La puerta ya fue abierta. Y él tiene que tomar la alternativa, la decisión de dar el paso para salir fuera de la prisión, fuera de la cárcel. Nosotros, hermanos, aunque la salvación es gratis, la salvación es gratis para toda la humanidad, no todos, hermanos, no todos alcanzan la salvación porque no todos emplean su fe. No todos quieren creer. Mira, en Efesios capítulo 2, un versículo muy conocido, hermanos, vaya ahí por favor, capítulo 2, el versículo 8. Efesios 2:8, búsquelo por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo hablando de esto. Aquí están los dos ingredientes que ya hablábamos hace un momento. Porque por gracia sois salvos. Fuimos salvos por gracia. Y luego agrega y dice, por medio de la fe. Tuvo que haber fe. Fe de parte nuestra. La gracia fue de Dios y nosotros echamos a volar nuestra fe. Creímos, le creímos a Dios. Hablando de creer, hermanos, no basta con creer en Dios. Necesitamos creerle a Dios. Hay que creer en su palabra, hay que creer su mensaje. La salvación viene, hermanos, para los que creen. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, el Señor dice que los que creen son salvos. Él vino para salvar a los que creen en su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y la condenación, hermanos, vino por causa de los que no creen. El que no cree ya es condenado, dijo el Señor Jesucristo. Ya es condenado porque no creyó. Es importante el creer, hermanos, en lo que el Señor nos dice. Hay que creerle a Dios. Todo lo que tienes que hacer es cruce la puerta. Ya fue abierta por gracia. Dios ofrece la salvación. Todo lo que tienes que hacer nada más, acéptala por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Así lo explica el apóstol Pablo. Y dice el versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede levantarse el cuello, como decimos, hermanos. Nadie puede decir, si soy salvo es porque me lo merezco, es porque soy buena persona, es que yo no le hago mal a nadie. Creo que el infierno está lleno de gente buena, hermanos.
Usted dice, hermano, ¿a qué se refiere? Es que hay mucha gente buena que nunca quiso aceptar a Cristo. Y la gente que se muere sin Cristo se va al infierno. No importa qué tan bueno haya sido aquí en la tierra. Así que uno no se salva y uno no va al cielo por ser bueno, sino por gracia, por medio de la fe. Y dice el capítulo número 10 de Romanos, por favor. Hay un versículo ahí, Romanos capítulo 10. Vaya ahí, por favor. Capítulo 10, versículo 17. Este texto es muy conocido también. Romanos 10, 17. Luego dice, la fe es por el oír. Hermano, tenemos que emplear fe. Y tenemos que emplear una fe después de oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. Se necesita tener la fe por medio o mediante la palabra de Dios. Cuando una persona se salva es porque creyó a la palabra de Dios. Necesitamos creer, hermanos. Cuando me hablaron de Cristo por primera vez, lo que me hizo creer fue lo que me dijeron de la palabra de Dios. Me leyeron la Biblia, un verso tras otro, y eso fue haciendo que pudiera tener fe para poder creer. Entonces, uno, hermanos, es justificado por gracia, pero también es justificado por fe. Y hay una tercera cosa, hermanos, un tercer ingrediente que Dios emplea para justificar nuestras almas. El tercer ingrediente es su propia sangre, la sangre de Cristo, la que pagó el precio por todos nuestros pecados. En Romanos capítulo 5, aquí estamos en Romanos, dele vuelta al capítulo 5, por favor. Busque el versículo número 9. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, la sangre de Cristo. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto, la noche antes que el pueblo estaba listo para salir, hermanos, el Señor le había dado la orden a Moisés para que le dijera al pueblo, a todos los padres de familia, que mataran un cordero y que la sangre del cordero la untaran en el dintel de la puerta, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y donde no hubiese sangre, el ángel entraría y mataría al primogénito de la familia. Así que lo que los iba a poder salvar a todos los primogénitos, era la sangre en la puerta. Dice el versículo completo, dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. De la ira de Dios. Este mundo no sabe todavía lo que es la ira de Dios. La ira de Dios vendrá cuando llegue la gran tribulación. Ahora todos andan asustados con un virus. Solamente porque hay un virus por ahí en el aire, o que alguien lo trae y te lo puede contagiar. La gente anda asustada con eso. Eso no es nada todavía. Eso no es la ira de Dios. Este mundo no conoce aún la ira de Dios, pero la va a conocer. La va a conocer. Va a venir el tiempo cuando el Señor va a dejar caer su ira sobre esta tierra. Y entonces la Biblia dice que surgirá lo que se le llama la gran tribulación, cual nunca ha habido antes ni habrá otra después. Tanto así que la Biblia dice que si no fueren acortados los días en aquel tiempo, el tiempo será acortado, hermanos. Si no fuera cortado el tiempo, ninguna alma sería salva. Todos perecerían por los juicios de Dios, uno tras otro, cayendo sobre la tierra, hermanos. Viene la ira, y lo único que nos salva de la ira de Dios es la razón por qué nosotros creemos que la iglesia no pasará, hermano, por la gran tribulación. Hay algunos que creen que sí. Hay unos que piensan que la iglesia va a pasar por lo menos hasta la mitad de la gran tribulación. Otros piensan que van a estar hasta toda la gran tribulación. Pero no importa lo que crean algunos, la Biblia dice que el pueblo de Dios será librado por su sangre. Hay una marca que quedó en el cuerpo, en la vida, en el corazón de cada cristiano, hermanos. Y es la marca de la sangre de Cristo. Cuando venga, hermanos, la ira de Dios, todo el pueblo de Dios, hermanos, habrá sido rescatado, llevado al cielo, a la gloria con Cristo.
Porque fuimos justificados por su sangre. La sangre, hermanos, es algo interesante, pero la sangre en los tiempos del pueblo de Israel, la sangre significó mucho para ellos. Significó mucho, es decir, significó la vida y la liberación, la protección contra el ángel de la muerte esa noche cuando vino y mató a todos los egipcios, todos los primeros, los primogénitos de los egipcios, todos los que no tenían la sangre en el dintel de la puerta, murieron en esa noche, incluyendo el hijo del faraón. Así que la sangre de Cristo nos justifica. Hay otro versículo, hermanos, un poquito más atrás, en el capítulo 3 de esta misma carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 25. Mira lo que dice acá: al cual ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué fue lo que hizo que el Señor olvidara? Dejara, hermanos, en el pasado nuestro pasado. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos, posible para que todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras culpas fueran olvidadas de parte de Dios? Fue su preciosa sangre. La sangre de Cristo que borró todos nuestros pecados. Era necesario, la Biblia dice que Él derramó su sangre. Y Él derramó toda su sangre. En la cruz del Calvario Él ya no tenía una gota más de sangre. La Biblia dice que al final salió agua, sangre mezclado con agua de su cuerpo. Ya no había sangre. Se había terminado la sangre del Señor, derramada por cada uno de todos nosotros. La sangre de Cristo es empleada en la salvación nuestra, hermano. Gracias al Señor. Dice más, hay otro versículo, hermanos. En Efesios, volvemos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 2. Nuevamente el capítulo 2, pero ahora buscamos el versículo número 13. 2:13, por favor. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una vez más podemos ver la justificación. Nosotros que no pertenecíamos al pueblo de Dios, nosotros que estábamos lejos de la República de Israel, como dice Pablo en otro versículo, hermanos, nosotros que estábamos lejos de Dios. En este mismo capítulo, si usted mira el versículo 1, dele vuelta al versículo, en el versículo 1 del capítulo 2, dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros. Esa era la condición nuestra, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Esa era nuestra condición. Por eso dice el versículo número 13: mas ahora, hermanos, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, apartados de Dios, la sangre de Cristo, mire el poder de la sangre de Cristo para nuestras vidas, hermanos. Ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre. Mire, ¿han oído ese refrán que dice que la sangre llama? ¿Han oído eso? No, digo, yo conocí a mi hermana y de pronto sentí, nada más sin estar seguro, sentí que era mi hermana. La sangre llama. Y no sabía que era mi hermana. Porque nosotros los hermanos, sin conocernos en la vida, pero simplemente nada más nos encontramos, nos identificamos unos a otros. ¿Qué es lo que hace, hermanos, que una persona pecadora que vivía en pecado y andaba en pecado, ahora pueda estar cerca de Dios? ¿Qué es lo que hace, hermanos? La sangre de nuestro Salvador que está en nosotros. La sangre de Cristo nos ha hecho cercanos. Ahora vivimos con Él.
Ahora tenemos compañerismo con Él porque vivimos cerca de Dios por su sangre. Es la sangre la que nos llamó a estar cerca de Dios, de nuestro Salvador. En el capítulo 9 de Hebreos, por favor, hay otra cita, Hebreos. Vamos a buscar Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 9, búsquelo por favor. El versículo número 14. Hebreos 9:14, mire lo que dice acá la palabra de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Mira una otra bendición de la sangre de Cristo en nuestra vida. Una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo, el Señor ha limpiado sus conciencias. Nuestras conciencias. ¿Sabe usted por qué una persona no se rinde a servir a Dios? Porque su conciencia le acusa. Se siente mal, no se siente digno. Por eso es que no se rinde a Dios. Pero cuando una persona viene a los pies de Cristo, Cristo con su sangre lava sus conciencias. Si contáramos todo lo que hemos hecho todos nosotros, hermanos, escribiríamos un gran libro de terror, de horror, de todas las barbaridades que hemos hecho en la vida. Y todo lo que hemos hecho no nos permite servir a Dios. Pero cuando venimos a Cristo, cuando nos entregamos al Señor, ahora nosotros, hermanos, tenemos acceso a servir a nuestro Dios, a la obra de Dios, porque Él nos ha justificado por su sangre. Su sangre ha limpiado nuestras sucias conciencias de las obras muertas, obras de muerte, dice el versículo, hermanos. Nos ha limpiado, hermanos, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Y nos quiere limpiar para que nosotros podamos servir a Dios con limpia conciencia. Hace un tiempo recuerdo que conocí a un hermano y comenzó a dar testimonio, y otro que lo conocía le dice a él: ¿cómo que tú ahora eres hermano? Si yo te conozco, eres el mismo diablo. Así comenzó a acusarlo. Y aquel hermano volteó y le dijo: es verdad todo lo que tú dices, eso es lo que yo era. Así era yo. Pero ahora soy otro, porque Cristo me cambió. Ahora puede levantarse aquel que vivía en el pecado, que andaba haciendo todas las cosas, hermanos, que ofenden a Dios. Ahora puede levantarse con una limpia conciencia y decir: por la gracia de Dios, no soy yo, no es por mi inteligencia ni por mi sabiduría, es porque Dios le plació. Estamos en el servicio de Dios, sirviéndole ahora con una limpia conciencia, hermanos. Porque si pudiéramos preguntarnos quién de todos los predicadores es digno de predicar la palabra de Dios, nadie. Ni Pablo se adjudicaba tal cosa. Él mismo decía que lo que era por la pura gracia de Dios. Y él también dijo: Dios se dignó en confiarme su palabra para que yo la predicara. Yo que no soy digno, ninguno de nosotros, hermanos, pero gracias a Dios por la sangre de Cristo, que es suficiente, hermanos, para limpiar nuestras conciencias, para que le podamos servir a Dios. Hermano, ¿qué cosas malas hemos hecho que nos impiden servir a Dios? ¿Por qué no estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué no estamos llevando los folletos, los tratados para hablarle a la gente de Cristo? Al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, para ir y decirle: hey amigo, quiero compartirte la palabra de Dios. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo, hermanos? Porque hay una conciencia que está manchada, que anda mal en nuestra conciencia, nos acusa de que no somos dignos de hacer eso. ¿Cómo vamos a hablarles a otros? Quiero que sepa esta mañana, hermanos, Dios envió a su Hijo. Cristo Jesús derramó su sangre. Y cuando una persona se acerca a Cristo, la sangre de Cristo
limpia todos sus pecados y limpia su conciencia para que le pueda servir con libertad. Es verdad, sí fuimos. Es verdad, sí hicimos. Es verdad que así anduvimos, pero hoy ya no andamos. Ya no hacemos eso. Hoy somos diferentes. Cristo nos cambió. Y la prueba de ello es que seguimos caminando más adelante en las cosas del Señor. Hay un último versículo que quiero compartirles esta mañana, hermanos. Capítulo número 1 de la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Juan 1:7. Dice así, hermanos: mas si andamos en luz, noten la aclaratoria que hace aquí Juan el apóstol. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo para los que no quieren venir a la luz? Dice que no quieren venir porque sus obras son malas. No quieren venir porque andan haciendo cosas malas. Pero si alguno está en luz, dice el versículo: más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? Porque no anda en luz. Porque sus obras son malas. Por eso no quieren estar entre los hermanos. Y dice el versículo: y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace, hermanos? Nos limpia de algunos pecados. De todos, dice aquí. De todos. ¿Qué pecado el Señor no puede limpiar? Recuerdo hablando con una persona y le invité a aceptar a Cristo. Dice la persona: no creo que Dios me pueda perdonar lo que yo he hecho. Yo he hecho muchas cosas malas que no creo que Dios me perdone. ¿Qué cosa tan mala habremos hecho que Dios no nos pueda perdonar? La Biblia dice, hermanos, que si alguien quiere venir a la luz y quiere andar en la luz como Dios está en luz, esa persona tiene la oportunidad de poder que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, lo limpie de todo pecado. Todo pecado. No hay un pecado que el Señor no pueda limpiar. Si la persona viene a Él buscando la luz, entonces esa persona puede ser limpia por la sangre de Cristo. Versículo 8: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. El 10 dice: si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es importante que nosotros sepamos que el Señor tiene el poder para limpiar nuestros pecados. El capítulo 2 dice el versículo 1: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo es que Él va a abogar por nosotros? Porque Él ya murió por nosotros, porque Él derramó su sangre por nosotros, porque Él, hermanos, nos dio de su gracia. Por medio de la fe alcanzamos la salvación y su sangre ya borró nuestros pecados. Hemos sido limpiados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. No hay por qué escuchar la voz del diablo cuando nos dice: tú no eres tan santo como para que Dios te pueda usar. No hay razón, hermanos. Es verdad, soy consciente, no se me ha olvidado todas las cosas que hice en el pasado. Todavía están ahí en el recuerdo, pero esas cosas, hermanos, quedaron allá. Son las cosas que Cristo vino y perdonó de mi vida. Y Él cambió mi corazón. Y ahora Él ha hecho de mí una nueva persona. No hay ninguna razón por que yo pueda seguir escuchando al diablo de todas las cosas que quedaron en el pasado. Porque Dios tiene un presente y un futuro para nosotros. Por lo tanto, en este día, hermanos, oportunamente pudiéramos acercarnos a su gracia. Dijera el escritor de la carta a los Hebreos:
Alleguémonos confiadamente al mismo trono de la gracia de Dios, buscando ayuda para el oportuno socorro. Hay que acercarnos a Dios, hermanos. Si hay una cosa que nosotros tenemos que hacer este día, es acercarnos a Dios, estar cerca de nuestro Dios, porque Dios quiere usarnos. Fuimos salvos por gracia, fuimos salvos por medio de la fe. Su sangre fue suficiente, hermanos, para borrar nuestros pecados. Ahora Él nos llama justos. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hermanos. Él ha quitado la culpa de nuestras vidas, de todas nuestras rebeliones. Todo lo que hicimos, el Señor lo quitó de nosotros. Dios nos ayude, verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios para caminar confiadamente como hombres y mujeres libres en el Señor. Somos libres de toda culpa, porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Pidámosle a Dios que Él nos dé de su gracia, que el Señor nos dé de su fortaleza para poder continuar adelante en el camino de nuestro Dios. Padre Dios, damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, para cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Creemos, Señor, que siempre trae el fruto para lo que ha sido enviada. Padre, no habrá valido de nada si lo que escuchamos no nos ayuda para poder acercarnos más a ti. Pero qué bueno, Señor, cuando entendemos la palabra y cada vez más podemos servirte. Tu palabra nos dice, Señor, que ya fuimos limpiados, ya fuimos, Señor, perdonados, somos libres sin culpa. Y ahora, Señor, en esa libertad, tú esperas que nosotros te honremos con nuestro servicio, que sirvamos, Señor, en el área donde tú nos tienes y de la manera que tú quieres que lo hagamos. Padre, que esta mañana cada persona que ha escuchado la palabra, que ha escuchado el mensaje, podamos tomar, Señor, esta porción que ha sido predicada y aplicarlo a nuestras vidas. Úsanos para tu gloria. Señor, que en este día también, Padre, ruego por quienes no pueden estar en la iglesia por causa de sus enfermedades, por aquellos hermanos y hermanas que se quedan en casa. Padre Santo, sé con ellos ahí donde están. Guárdales en tu preciosa mano, dales fortaleza y sobre todo, Señor, llénales de tu gracia. Que tu presencia esté ahí con ellos también, para que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando aún en medio de las enfermedades. Mi Dios, gracias por todo. Llévanos con bien, guárdanos en tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.